Después de ver la tan esperada salida de J-Hope del ejército, no podemos evitar soñar con el momento en que tanto Jungkook como Jimin crucen esa misma puerta. Esa puerta simbólica que ya han cruzado tanto Jin como J-Hope, marcando el fin de una etapa y el inicio de una nueva, donde nuestros dos chicos volverán a estar más cerca de sus fans, pero sobre todo el uno del otro. Tan solo imaginar ese instante en el que Jimin y Jungkook salen juntos, caminando lado a lado, con una sonrisa que refleja no solo el alivio de haber cumplido con su deber, sino la felicidad de seguir unidos, es simplemente indescriptible. Pero mientras tanto, tenemos la certeza y el consuelo de saber que, durante todo este tiempo, ellos están juntos, compartiendo más que nunca al estar en la misma división y base. Nuestros queridos Jikook ingresaron juntos, como siempre lo han hecho en los momentos más importantes de sus vidas, y el próximo año también saldrán juntos, como una verdadera pareja destinada a estar el uno para el otro. Es gratificante saber que incluso dentro de un ambiente tan estricto y disciplinado como el del servicio militar, la esencia de su relación no ha cambiado, sino que, al contrario, se ha hecho más fuerte. Los lazos que los unen se han reafirmado y cada día nos demuestran que su amor no es solo una conexión superficial, es algo mucho más profundo. Su relación ha alcanzado niveles de complicidad y entrega que solo pueden entender aquellos que han presenciado lo mucho que se cuidan el uno al otro. Y en el caso de Jungkook, es imposible no destacar cómo constantemente busca la manera de consentir a Jimin, incluso en las circunstancias más difíciles. Nos enteramos recientemente de un gesto tan conmovedor como significativo. Jungkook se aseguró de que, a pesar de estar en servicio militar, Jimin pudiera disfrutar de una sopa de algas en su cumpleaños. Este detalle no es solo una muestra de cariño, es una declaración de lo mucho que significa Jimin para él. Imaginar a Jungkook organizando todo con antelación, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto para que Jimin se sintiera especial en su día, refleja la magnitud del amor que le tiene. Pero este no es un gesto aislado. Jungkook ha demostrado en numerosas ocasiones lo comprometido que está con hacer sentir a Jimin amado, no importa la distancia o las circunstancias. Recordemos que no es la primera vez que Jungkook se asegura de que Jimin reciba todo su amor en su cumpleaños. En una ocasión anterior, mientras no podían estar juntos, Jungkook confesó en un live que, a pesar de la separación, preparó sopa de algas en su propia casa solo para conmemorar ese día tan importante para Jimin. Porque en el mundo de Jungkook no hay un solo momento en que no piense en cómo hacer que Jimin se sienta amado, protegido y cuidado. Este es el tipo de amor que muchas personas sueñan con tener, ese amor que trasciende todo, que no conoce fronteras ni limitaciones, y que solo Jungkook es capaz de darle a Jimin. Cada gesto, cada mirada, cada detalle que Jungkook tiene con Jimin nos muestra lo mucho que está dispuesto a hacer por él. No es solo un compañero de grupo, no es solo un amigo cercano, es su persona especial, su razón para hacer todo lo posible por verle feliz. Y Jimin, por su parte, también demuestra con cada pequeño gesto lo importante que es Jungkook en su vida. Esta es la clase de amor que se fortalece con el tiempo, que crece con cada desafío y que incluso en medio de la distancia o las responsabilidades sigue encontrando maneras de florecer. Ellos, sin duda, nos han demostrado que su relación va más allá de lo que se puede ver a simple vista. Es un vínculo inquebrantable que solo sigue haciéndose más fuerte con cada día que pasa. Algo que nunca pasa desapercibido y que siempre escuchamos cuando se trata de Jungkook es su constante cuidado por Jimin cuando están comiendo. Cada vez que hay comida alrededor, es como si el instinto protector y amoroso de Jungkook se activara, porque para él, asegurarse de que Jimin coma bien es una de sus mayores prioridades. Un ejemplo claro de esto ocurrió durante una transmisión en vivo, cuando Jimin, con su típica dulzura, miró una pizza y preguntó al staff si ya podía comer. Antes de que alguien pudiera responder, fue Jungkook quien con su tono seguro y cariñoso le dijo, «Sí, come», señalando la comida como si quisiera asegurarse de que Jimin se sintiera cómodo y atendido. Este tipo de detalles, aunque a simple vista pueden parecer pequeños, son una muestra clara de cuánto ama Jungkook a Jimin y de cómo su amor se expresa de maneras cotidianas, pero profundas.
En más de una ocasión, hemos visto a Jungkook servir comida para todos, pero cuando llega el momento de servirle a Jimin, siempre le da la porción más grande, casi como si quisiera decirle, sin palabras, que él es su prioridad. Un ejemplo memorable de esto fue cuando Jungkook preparó hot cakes para todo el grupo, sirviendo con dedicación a cada uno de sus compañeros. Sin embargo, para Jimin, hizo uno especial, uno más grande y esponjoso, porque para él, Jimin merece lo mejor. En otra ocasión, mientras Jimin se sentaba a desayunar, Jungkook lo miró con una sonrisa y le dijo, «Jimin, el tuyo es el más grande». Estas palabras no eran simplemente un comentario sobre el tamaño de la comida, sino una declaración de lo importante que Jimin es para él. A través de estos gestos, Jungkook demuestra su amor de la manera más sincera, cuidando cada detalle y asegurándose de que Jimin siempre reciba lo mejor. Uno de los momentos más dulces que capturan esta dinámica fue cuando Jungkook estaba sirviendo la comida para los chicos. Cuando llegó el turno de Jimin, Jungkook le sirvió un plato muy lleno, mientras con una sonrisa le dijo, «Esto es lo mucho que me importas». Estas palabras, acompañadas de su gesto, encapsulan perfectamente el tipo de amor que Jungkook siente por Jimin. No es un amor que necesita de grandes demostraciones públicas o declaraciones ruidosas. Es un amor que se muestra en los pequeños detalles, en cada plato servido con dedicación, en cada bocado compartido con cariño. Como muchos han dicho, este es el lenguaje del amor de Jungkook. Cocinar para Jimin, asegurarse de que siempre esté bien alimentado, es su forma de demostrar cuánto lo ama, cuánto se preocupa por él y cuánto desea verlo feliz y satisfecho. Jungkook no solo ama cocinar para Jimin, sino que lo hace con una dedicación y un esmero que muestran cuánto lo tiene presente en cada cosa que hace. Cada vez que Jungkook tiene un platillo en mente, no puede evitar pensar, a Jimin le gustará. Este pensamiento constante, esta consideración hacia lo que Jimin pueda disfrutar, es algo que habla mucho del tipo de relación que comparten. Uno de los ejemplos más conmovedores de esto ocurrió durante una cena en Nueva York. Aunque Jungkook estaba en un entorno completamente diferente, con sabores y platillos nuevos, no pudo evitar pensar en Jimin. Mientras disfrutaba de la comida, memorizó cada ingrediente, cada paso en la preparación del platillo, solo para que, en algún momento, pudiera replicarlo y hacer que Jimin lo disfrutara tanto como él lo hizo. Porque esa es la esencia del amor de Jungkook hacia Jimin. Siempre está pensando en cómo hacer que Jimin sea feliz, en cómo cuidar de él de maneras que quizá otros no notarían, pero que para ellos dos tienen un significado profundo. Mientras Jungkook exista, Jimin siempre tendrá a alguien que lo cuide, que lo consienta y que se asegure de que disfrute de las mejores comidas, preparadas con el amor y la devoción de su fan número uno, la persona que más lo ama en el mundo. Este amor, que se muestra en cada detalle, es lo que hace que su relación sea tan especial. Es un amor que no necesita ser declarado a los cuatro vientos, porque se expresa en los gestos más sencillos, pero también más significativos. Jimin siempre disfrutará de lo mejor que la vida y Jungkook puedan ofrecerle. Porque para Jungkook, el bienestar de Jimin siempre estará en primer lugar, y su amor se verá reflejado en cada plato, en cada mirada y en cada momento compartido. Los logros en solitario de nuestro querido Jikook son impresionantes y una clara muestra del impacto global que tanto Jungkook como Jimin han dejado en la industria musical. Cada vez que uno de ellos alcanza un nuevo hito, es como si el mundo entero se detuviera para admirar su grandeza. Jungkook, con su estilo único y su innegable talento, ha logrado algo que nunca antes habíamos visto en la historia del K-pop. Ha pasado 500 días dentro del Spotify Global Daily Artist Chart. Este hito lo convierte en el primer solista de K-pop en lograr algo tan increíble. Es una marca que destaca no solo su popularidad, sino también la conexión profunda que ha establecido con millones de personas alrededor del mundo. Jungkook no solo está haciendo historia, sino que está abriendo camino para futuros artistas asiáticos, demostrando que su talento y trabajo duro lo han llevado a la cima de la industria musical global. El éxito de su álbum Golden también ha dejado una huella imborrable. Este álbum ha estado 50 semanas dentro del Global Spotify Weekly Albums Chart, lo que lo convierte en el primer álbum de un solista asiático en lograr tal hazaña en la historia de la plataforma. Este logro refleja la inmensa calidad y el atractivo universal de su música,
que ha resonado no solo en sus fans de siempre, sino en nuevas audiencias que han encontrado en sus canciones algo especial. Golden ha superado expectativas y continúa batiendo récords, consolidando a Jungkook como un artista de renombre mundial. Además, ha logrado un hito que pocos esperaban. Ha superado el álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana de Bad Bunny, posicionándose ahora como el quinto álbum más escuchado en Spotify, lanzado en 2023. Este logro es una clara señal del impacto cultural que ha tenido Jungkook, ya que está compitiendo con gigantes de la música global y sigue escalando posiciones, dejando una marca indeleble en la historia de la música contemporánea. Pero no podemos hablar de Jungkook sin mencionar los increíbles logros de Jimin. Who, 789 millones. De Jimin se ha convertido en la 16ª canción más reproducida de un artista de K-pop en Spotify, superando a Pink Venom, 787 millones. Este éxito refleja no solo el amor que los fans tienen por su música, sino también la calidad artística y emocional de su trabajo. Jimin ha demostrado ser un solista de increíble talento, que no solo brilla en grupo, sino que también puede destacarse en sus proyectos personales. Además, Seven de Jungkook ha logrado un éxito monumental, siendo la canción de un artista asiático más popular en 2024, por segundo año consecutivo. Este logro no es solo una victoria para Jungkook, sino también para la representación asiática en la música global, rompiendo barreras y llevando la música coreana a nuevas alturas. Por su parte, Jimin sigue cosechando éxitos impresionantes. Se ha convertido en el quinto artista coreano K-pop con mayor permanencia en la lista de top artistas de Spotify US, superando a Twice. Este logro es particularmente significativo porque demuestra la influencia de Jimin no solo en Asia, sino también en uno de los mercados musicales más grandes y competitivos del mundo. Su música ha encontrado una audiencia fiel y comprometida en Estados Unidos, lo que resalta su capacidad para conectarse con oyentes de diferentes culturas y geografías.